Noveno episodio del Popular Podcast y en esta oportunidad tenemos no solamente un tema interesantísimo, sino que además nos hemos traído una invitadísima de lujo. Les quiero presentar a nada más y nada menos que a María Rosa Jiménez. Hola, feliz de estar aquí. María Rosa es, y hoy nos enteramos, es monaguense de nacimiento. ¿Te enteraste tú, Rodolfo? Bueno, yo me enteré, es verdad, pero nació un 31 de enero, es decir, prontico, después que pasemos ya la Navidad de este año, va a cumplir una vez año. Les pido a todas y todos que anoten en su lista para que la felicitemos. Gracias. María Rosa, yo tengo aquí un conjunto de cosas que creo que son importantes que sean parte de esta primera etapa del Popular Podcast, quien ha venido siendo consecuente con un conjunto de temas. El día 14, 15 y 16 se celebra un evento para el país de una enorme significación, de una enorme trascendencia, que tiene que ver exactamente con el gran bloque histórico. Una idea del presidente Nicolás Maduro que creo, bueno, tiene un conjunto de aprehensiones propias del propio comandante Hugo Chávez y, bueno, de la historia misma, de la historia patria. De ¿no? Gramsci, por ejemplo. El presidente lo plantea como un nuevo momento gramsciano del Estado revolucionario hacia la vida misma de la patria. Se celebra el próximo 14, 15 y 16. Invitamos a todas y todos, todos los venezolanos estén muy pendientes porque se apuesta exactamente a un nuevo salto, un gran salto adelante, como lo diría el comandante Hugo Chávez. Excelente, sí. Bueno, tenemos expectativas con respecto a lo que van a pasar estos 3 días, pero lo que ha pasado, ¿no? Porque incluso el propio presidente recién reunido con las generaciones, los equipos coordinadores, hablaba de la cantidad de asambleas que se han desarrollado a nivel nacional. Hay una dinámica de debate, de líneas de trabajo, de reflexiones, donde generaciones como las nuestras, ¿tú eres cuál generación, Rodolfo? Exactamente, hay un nombre del cual no me siento muy grato, que es esto que llaman intermedia. Ah, ok. Yo creo de que la esa generación de oro. De oro del comandante claro, Hugo Chávez. yo soy de esa generación también. Y bueno, se ha dado un gran debate intergeneracional, pero un debate con el pueblo fundamentalmente sobre las principales dinámicas que van a marcar la nueva etapa de Venezuela, de nuestro país. Y todo está girando en torno al sistema de gobierno popular, que ahí tenemos grandes cosas que aportar. Yo creo que hay temas interesantes, van a haber buenas noticias y sobre todo trabajo parejo después de esta cita que nos vamos a dar. Ha habido esto con lo del sistema de gobierno popular como grandes avances ahorita en la Asamblea Nacional. Correcto. Formalmente diputada, al igual que yo del Parlamento Nacional, y hemos visto, ¿no? La reforma de la Ley Orgánica de Comuna, el avance en la reforma del ya sancionada Ley del Sistema de Justicia Comunal. Creo que está todo empujando para que abramos el gran debate y el gran salto en el marco de la democracia popular. Sí, yo creo que parlamentariamente se está cumpliendo un ciclo de renovación de leyes que son fundamentales, que surgieron que 2006, 2007, cuando toda la dinámica del poder popular, de conceptualizarnos, de darnos esquemas, códigos, normas, manera de hacer esta lógica de la democracia participativa y protagónica, pero además con experiencias concretas en las que hemos sorteado la primera década y la segunda década de lucha de la revolución bolivariana y de la construcción de un país, de nuestro propio modelo de país, ¿no? Ahora, en este ciclo, se amplía el engranaje entre el Ejecutivo, el Poder Popular, y creo que acertadamente la Asamblea Nacional está apuntando hacia allá y hacia más democracia. Así que el bloque histórico tiene la gran responsabilidad de asumir esto. Es como una mesa de ping-pong, ¿no? Ahora la pelota estaba en el Poder Legislativo, se trabajó, se avanzó, ahora va a la calle ya como leyes, y el Ejecutivo luego es otro actor fundamental, otro escenario desde donde se deben desplegar acciones y decisiones concretas en función de ese nuevo sistema de gobierno. Un tema que pareciera no tener nada que ver con esto, pero está súper hilado. El 16 de noviembre cierra en la Galería de Arte Nacional una exposición extraordinaria, maravillosa. Niñas, niños que aún no hayan ido, madres, padres, abuelas, abuelos, vayan a ver a Mafalda. Mafalda y Quino son la historia misma de grandes momentos de la historia de la humanidad. Creemos que Mafalda es eso, ¿no? El niño que todos llevamos por dentro, pero además el niño soñador. El niño grande, el niño que piensa en los grandes momentos y no se queda en las cosas. El niño natural, el que no se cohíbe. El niño bonito, sí. La niña bonita, esa que es capaz de decir las cosas como las siente y como las piensa.
Y tú dices que, bueno, una cosa que tiene que ver el bloque histórico con la expresión de Mafalda. Mafalda es gran cuestionadora de la humanidad y sus lógicas, ¿no? Y ahorita que nosotros estamos en el proceso de construcción de un nuevo bloque histórico, hay también un bloque histórico hegemónico al que Mafalda siempre estuvo señalando, sobre el que siempre estuvo haciendo comentarios en el marco jocoso, pero que nos dan grandes lecciones. Así que yo creo que es interesante ese llamado que tú estás haciendo de participar. Si alguien es antisistema y antiimperialista, es Mafalda. Es Mafalda, sin lugar a dudas. Y Quino y toda la expresión de Quino, sí. Bueno, en eso terminamos estos temas introductorios con una nueva apuesta por la unidad nacional de todas y de todos. Este próximo 14 vamos contra la Canariña, vamos contra la pentacampeón del mundo, pero bueno, estamos nuevamente con la fe en alto porque, bueno, es nuestra Vinotinto, pero además en el estado que te vio nacer. En Monagas. En Monagas. Dice, no podía ser de otra manera. Dice un amigo mío que hoy, por casualidad de la vida, es gobernador, dice, en Monagas siempre o ganamos o empatamos, pero no perdemos. Bueno, el juego, valga la colación, el juego contra la campeona mundial fue extraordinario. Además, campeona mundial y campeona de América. Así que bueno, que nos lancemos ahora este juego contra Brasil. Yo sé, tengo esperanza de que... ¿Cuánto a cuánto queda ese juego? No voy a decir cuánto a cuánto, pero vamos a ser victoriosos. Estoy segura que sí. 2-1, vamos Vinotinto, vamos que sí podemos, muchachos. Yo voy a 3-1. A favor, 3-1 a favor de la Vinotinto. Bueno, esta etapa introductoria del Popular Podcast recoge algunos elementos de la vida cotidiana, pero luego queremos saber, yo aquí tengo algunas cosas que describen quizás quién ha sido María Rosa Jiménez, pero quisiéramos de ti que nos contase quién es María Rosa Jiménez, a quien pudiéramos conocer por su biografía, pero quisiéramos adentrarnos en María Rosa, ¿no? María Rosa aquí nos dice esto que los muchachos siempre recogen de los currículums. Dice, bueno, es licenciada en Geografía e Historia de la Universidad del Pedagógico de Monagas. Es licenciada en Pedagogía Alternativa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es maestrante en Historia, también es maestrante en Orientación Familiar. Eres diputada al Parlamento Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Familia, Libertad, Religión y Cultos. Estás trabajando unos proyectos extraordinarios, me parecen, en el marco de la comisión. Y solamente tú, sino toda la comisión. Es una comisión interesantísima. El proyecto de reforma parcial de la Ley de Protección para las Familias, Maternidad y Paternidad, el proyecto de reforma parcial para la promoción y protección de la lactancia materna, el proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida y otras iniciativas como crianza responsable y amorosa, que son temas propios que han llegado a la comisión y que están en pleno desarrollo. Pero bueno, además, tú has sido secretaria del Sistema de Misiones y Grandes Misiones de nuestro país, has sido miembro de la Unión Nacional para la Mujer, la UNA Mujer. Tú fuiste presidente de la Misión Madres del Barrio por muchísimo tiempo, presidente del Instituto Nacional de Juventud en su momento. Hoy, diputada al Parlamento Nacional, además miembro del equipo nacional del Movimiento Futuro, promotor de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Y bueno, ha nacido este movimiento hace poco. Hoy quisiéramos de ti, María Rosa, saber más, saber quién es María Rosa Jiménez y cómo logró encontrarse con este conjunto de temas que son maravillosos para la vida misma, para la humanidad, pero bueno, que han sido los temas en los que te has formado, de los que te has hecho una carga social interesante y además los has incorporado a la batalla de la vida, que es la batalla por la política y la transformación formal de la sociedad. María Rosa Jiménez, bienvenida una vez más al 9º episodio del Popular Podcast. Gracias. Mira, ese 9º está interesante porque con el tema que vamos a trabajar hoy, 9 son los 9 meses que pasamos en útero. Y eso es todo un proceso de formación, es un proceso interesante, dador de vida, y yo creo que eso hay que celebrarlo. Ustedes están llegando a su 9º programa, hagamos la similitud con el 9º mes. Podemos decir que a partir de ahora, el Popular Podcast ya tiene su entrada a la vida, al nacimiento. Pasó 9 meses en útero y ahora está naciendo. Así que felicidades a ustedes por todo ese esfuerzo y sobre todo la constancia, ¿no?, en la curva de aprendizajes. Bueno, todo eso que has dicho, yo me pongo a verlo y digo, bueno, eso soy yo y eso no soy yo. Es como una contradicción. Son las cosas que te van como configurando, pero hay un sentimiento o una mirada de uno mismo así
¿quién soy yo? Una muchacha, independientemente de la edad, independientemente de las experiencias, de las luchas, de los procesos que hemos vivido y de las oportunidades a las que nos hemos arriesgado, en las que nos hemos entregado, a las que nos hemos dado y en las que nos hemos compartido, digamos, con la fuerza del pueblo telúrico que somos y de los grandes compañeros y grandes compañeras que a lo largo de esta lucha hemos conocido y con los que afortunadamente hemos podido codo a codo aportar a la construcción del país, de la revolución bolivariana. Yo soy, como decías, oriunda del estado Monagas, soy hija de campesino, mi papá es campesino, mi mamá es obrera, formo parte de un núcleo familiar de 8 hermanos, somos 8 hermanos, una familia grande, extendida, se pudiera tipificar como una familia extendida. Somos de una zona cafetalera, mi papá es productor de café, ya como tradición, como herencia de mi abuelo, quien se dedicó desde muy joven a trabajar el campo. ¿De qué parte de Monagas exactamente? Eso es el municipio Acosta, San Antonio de Capayacuar, eso es una zona del Turimiquire. De hecho, yo me defino como pobladora del Turimiquire. Soy amante de esta serranía y de lo que implica desde el punto de vista de la naturaleza, de sus códigos, de la forma en la que nos relacionamos y en la que nos construimos en comunidad, porque tuve la oportunidad de ver como a la última generación que abandonó el campo, estaba en esa contradicción campo-ciudad. Desde muy niña vi a esos jóvenes campesinos que salieron por todo el tema de la explotación petrolera, y recuerdo muy claro nuestras formas de convivencia, que son muy distintas a las que nos plantea la ciudad. Así que María Rosa es una persona que tiene en su ser, en su esencia, en su naturaleza, incorporado un conjunto de códigos que me dio esa primera parte de mi vida. Te puedo decir, yo toda la infancia fue en el campo, con mis hermanos, junto a mis hermanos. Luego ya llega una etapa en la que tenemos que estar intermitente entre el campo y la zona rural, donde hay escuela, para poder cumplir con los estudios. Eso trastocó mucho nuestra vida, la vida familiar, la vida de mi mamá, porque mi papá tuvo que quedarse en el campo y nosotros bajar al pueblo para poder estudiar, prepararnos y todo lo que eso implica, ¿no? Pero estuve en mi contacto permanente y de estancias de periodos largos en el campo como hasta los 17 años, más o menos. Luego de allí fui parte de la población flotante de este país, que salimos de la universidad, sobre todo del colegio. Dice un amigo mío, bienvenida, colega. Somos parte de esos jóvenes y yo creo que eso es interesante porque de ahí viene como una irreverencia que en mi caso no fue estructurada, ni yo no puedo decir que vengo de padres y madres formados en la izquierda, ni nada de esas cosas, pero sí de padres y madres muy sensibles y de una situación que me dio una oportunidad, porque luego conocí a grandes compañeros en la universidad que sí traían una formación muy particular, formada en el materialismo dialéctico, y decidí inclinarme por las humanidades, en este caso por la historia y la geografía, y eso te va dando una formación en particular y te va preparando. Además que estamos hablando de un ingreso en la universidad en el año 2000. Yo viví la campaña de Chávez en el 98 en mi pueblo. Salía escondida en las caravanas para ver a Chávez. Chávez pasó por mi pueblo en el 98. De hecho, cierra, fíjate las cosas de la vida. La última gira que hizo Chávez en esa campaña pasó por mi pueblo. Y la última gira en el 2012 de la campaña electoral la cerró pasando por ese pueblo. Para mí eso es algo mágico, es algo significante. Yo lo celebro. Hay compañeras que me escuchan hablar de esto y dicen, ya viene María Rosa con su tema. Pero para mí tiene una proyección sentimental, espiritual y política significante. Así que bueno, María Rosa es una muchacha de ese pueblo. Tú sabes que a mí me pasa más o menos una cosa parecida con el Chávez antiimperialista. Ajá. Porque cuando aquella consigna del comandante Chávez de váyanse al carajo, yanquis de mierda, lo hace exactamente en Puerto Cabello. Y lo hace en eso, en el marco de un apoyo al presidente Evo Morales, que estaban en ese momento en una situación. Y yo cada vez porque además el capitán en el mazo es uno de los clics que más pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento más antiimperialista cada vez porque digo, Chávez lo hizo en mi pueblo, fue ese día ahí. Sí, entonces, claro, porque esos son como los pequeños hitos que determinan tu vida y tu posición política y social. O sea, porque generalmente pudiéramos pensar que a ti te determina tu nivel de intelectualidad o porque vienes de un núcleo familiar donde
bueno, los niveles de cultura, eso es importante, ¿no? Y los niveles políticos, se debatía desde que se paraban hasta que se acostaban, ¿no? Mi familia no lo determinó eso, pero fíjate, lo determina la relación con el campo, con la naturaleza y las relaciones sociales y los principios que se dan allí, ¿no? Y luego lo determina esa etapa del 98, 2000, 2003. Para mí fue significativa, siendo una muchacha en la universidad. Vivimos experiencias, debates como si en Venezuela lo que había era petróleo o orimulsión. Yo formé parte de ese debate. En las aulas de clase nos dábamos grandes procesos de reflexión. Y Chávez liderizando, digamos, como la construcción de una nueva cultura, una nueva mirada sobre los recursos naturales del país. Eso no es cualquier cosa. Experimentamos posteriormente la contraofensiva de la contrarrevolución en el año 2001, 2002, que derivó un golpe de Estado. Eso lo vivimos dentro de las universidades. Y en mi caso particular, tuve la oportunidad de ser tocada por el llamado en el proceso de formación de luchadores sociales que derivó en el Frente Francisco de Miranda. Yo hice ese proceso de inserción allá estando en la Universidad del Pedagógico y bueno, a partir de allí empezó una trayectoria al servicio de la patria. De hecho yo congelé mi semestre, estaba en el 4º semestre de la universidad, congelé y me dediqué a las batallas sociales de la Revolución Bolivariana. Como luchadora social, participé de la fundación del proceso de la misión Robinson y la misión Rivas específicamente en mi pueblo. Robinson, Rivas y Sucre. Ajá, sí, las misiones educativas. Eso fue cerrando el año 2004. 2004. Sí, cerrando el año 2004. Y tuve la oportunidad de desarrollar una experiencia junto a un gran camarada, compañero, Luis Fedemar Gamboa. Al frente del pedagógico estaba una naciente comunidad en condiciones de pobreza estructurales bastante sentidas, como lo que vivimos en la Cuarta República y lo que heredamos ya con el inicio de la Revolución Bolivariana. Y ahí aplicamos nuestro primer diagnóstico comunitario a través del despliegue, digamos, de esta fuerza juvenil del Frente Francisco de Miranda. Para mí eso significa mucho porque fue mi primer contacto, digamos, con el trabajo social desde el punto de vista político y puesto al servicio del diseño de políticas para transformar la realidad. Entonces, fue como esa consigna de que la universidad abra sus puertas y se ponga de cara a las comunidades. Bueno, eso determinó de una u otra manera la forma en la que me inserté en el proceso revolucionario. Soy una militante entregada a las causas revolucionarias. Soy madre. Cuando te decía, soy una muchacha sin una... digamos, no le pongamos edades, aunque uno va madurando y va entrando a otros grupos etarios, ¿verdad? Hoy soy madre de 3 hijos, Diego, Alba, Lucía e Ictan, a quienes adoro. ¿3 varones? No, 2 varones y una hembra. 2 varones y una hembra. Tengo un niñito de 1 año y 3 meses. Ahorita estoy criando en el proceso de la... Bueno, tú también tienes un bebé pequeño, ¿no? Sí, Alejandro está de 2 añitos. Ajá. Entonces, bueno, amo a mi familia junto a mi compañero construyendo lo que implica este desafío del que vamos a hablar un poquito ahorita. Y con un conjunto de compañeros y compañeras que han sido baluarte político, ideológico, ético, moral, y dentro de ellos, bueno, el comandante Chávez y lo que hoy significa el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Mira, Mari, tú estudiaste en el pedagógico y tienes otras cargas académicas, pero en el marco de la construcción del Frente Francisco de Miranda, no hay otra forma en la que uno recuerde a ese nacimiento, sino con el comandante Chávez y con el comandante Fidel en La Habana, ¿no? Sí, correcto. Y a propósito de eso, yo quiero desde aquí solidarizarnos, ¿no? Y además lanzar una cruzada, pedirle a todas y todos, no solamente quienes son parte del grupo que nos sigue, fieles al Popular Podcast, sino que creo que hay que lanzar una enorme cruzada por acompañar estos 2 ciclones y el terremoto están dándole un devastador, un impacto duro a La Habana y a la isla, ¿no? Bueno, si algo es la isla, es solidaria y ha sido solidaria, ¿no? Y es referencia. Desde la llegada del comandante Fidel y de la Revolución Cubana, de aquellos hombres con barbas entrando aquel 1 de enero en La Habana, si algo ha mostrado esa revolución es una revolución solidaria. Yo creo que el mundo hoy debe volcarse a ver solidariamente a todo. Ya desde Venezuela empezamos a generar intentos, pero creo que quienes somos militantes de la vida, de la causa revolucionaria, de la sociedad, empujemos con fuerza ver
a nuestra isla que está en este momento necesitando de todas y de todos. Yo me sumo a tu llamado y qué bueno que lo asumamos, digamos, con la fuerza que eso implica, porque Cuba, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista territorial, siendo una isla, más allá de sus procesos de lucha, de construcción de otro modelo de sociedad, está en un punto de quiebre de la humanidad, o sea, está siendo atravesada por un punto de quiebre de la humanidad y del sistema capitalista que es, digamos, que es amenazador de la posibilidad de la existencia de sociedades, de la posibilidad de la existencia de la vida. Entonces, yo creo que Cuba, una Cuba bloqueada, una Cuba amenazada desde el sistema hegemónico, debe recibir en preservación de ese faro de luz, de referencia, de conciencia, de expresión del ser humano puesto al servicio de la construcción de una nueva sociedad a través fundamentalmente de la educación y de la salud, debe recibir de nosotros todo el amor y una solidaridad práctica, concreta. Yo vi la campaña, formo parte, estuvimos impulsando esta campaña que se está desarrollando y también contigo convoco a todas las mujeres venezolanas, a todos los hombres venezolanos, a todos los que amamos las causas justas, a sumarnos con este pueblo cubano que tanto amamos y en él al comandante Fidel. María Rosa Jiménez, hija de un hombre campesino, hija de una mujer obrera, sin lugar a duda, bueno, con un hogar humilde, de una tierra. Tú contabas la historia de dónde naces y ese cuento transversaliza y escuchas a Rengifo con el vendaval amarillo. Ajá. O sea, lo vas leyendo casi que lo vas describiendo, ¿no? Y luego escuchas cómo se viene nuestro pueblo de los campos, de la ruralidad hacia estas ciudades y escuchas a Lee. Quienes no han ido a ver a Lee, no se lo pierdan. Hoy a las 4:30 tengo una cita con mi compañero para ver a Lee. Una extraordinaria película. Nadie puede dejar de verla. Es Ali, es Ali. El Ali de Ruperto. El Ali que describe, dice esa epístola, a mí me encanta, dice, Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Un día miró a Caracas en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Creole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas y vino a Caracas Ruperto. Luego la tragedia. No la voy a declamar completa, pero es Rengifo, Rodolfo Quintero y Ruperto de Ali en la descripción gráfica de cómo nos vinimos de los campos a la ciudad. Y habría que ver cuán feliz pudimos haber sido en nuestros campos, ¿no? Pero yo hoy casualmente veía un clip de un amigo que colocó un TikTok del comandante Hugo Chávez. Y es una historia muy gráfica. El presidente Chávez dice lo mismo. Dice, yo fui uno de los muchos que nos vinimos de los campos a las ciudades. Y en tu caso, tienes además la consecuencia de que Monagas es una tierra petrolera. Correcto. Entonces debiste haber visto cómo ese contraste, ¿no? De salir de la vida misma en la que nos encontramos. Habrá que ver qué es la vida, ¿no? Habrá que revisar si estábamos exactamente viviendo la vida. Y bueno, esto del progreso nos maltrajo a las ciudades. Y así, bueno, hemos llegado. Me preguntabas, ¿qué haces tú ahí exactamente en donde ahora estás no solamente viviendo, sino haciendo militancia? Tú dices, bueno, la vida, como Baglietto, la vida es una moneda. Así es. Mira, no, en el campo inmensamente feliz. Y esa experiencia me acompaña para toda la vida. O sea, uno no es solo lo que es hoy, uno es también lo que fue, sus raíces. Y eso nos determina y eso de una u otra manera delimita tus perspectivas y tus enfoques con arreglo a la lucha que estamos librando. María Rosa, tú eres madre de 3 hermosos niños, 2 varones, 1 hembra. Al contrario de mí, yo tengo mis 2 hembras y un varoncito. Pero creo que hemos tenido la oportunidad, y creo que la sociedad toda ha tenido la oportunidad de cuando empieza a ver el nacimiento de su niño, nos damos cuenta de que los niños somos como unos cascaroncitos vacíos, ¿no? Venimos exactamente sin nada. Venimos a ver, a aprender, a escuchar, a oír. Y así nacemos. Si así nacemos, ¿cómo se forma la familia?
¿de dónde parte? ¿Cuál es el concepto base? ¿Cómo se origina esto que formalmente hoy creemos es la familia y está exactamente como conceptualmente se origina o es el mismo sincretismo venezolano? Yo creo que hay que dar un debate sobre otros temas, pero en el caso de la familia, este sincretismo que somos de la familia originaria, la familia indígena, con la familia que luego se mezcla con la invasión española, que luego se mezcla con la familia africana de la mezcolanza. Luego en el año 44, 45 también otras familias europeas, las grandes migraciones que se dieron en Venezuela Guerra de mundial. portugueses, italianos, que son finalmente los que llegaron. Y bueno, luego el conflicto colombiano, yo ahí sí creo que somos una misma gran familia, la latinoamericana, que también migraron muchos ecuatorianos, muchos colombianos y que bueno, terminaron esto que somos como venezolanidad, haciéndonos un solo pueblo. Pero el concepto de la familia, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? Oye, Rodolfo, eso que tú me estás planteando me obliga a pensar en un seminario que estamos viendo ahorita en la maestría de historia, no de orientación familiar, sino de historia, que se llama El problema del estudio de América. ¿Sabes? ¿Cómo nace América? ¿Cómo nace ese concepto? Y cómo lo utilizamos en diferentes, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las luchas emancipatorias, ¿no? Porque tú me preguntas por el origen de la familia, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ser familia? ¿Éramos antes familia? Y esto es un problema que no se ciñe a Venezuela y a sus fronteras, ¿no? Esto es un problema de la humanidad. ¿Cómo se organiza la humanidad para sobrevivir? Pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se organiza la humanidad para sobrevivir y luego para valerse como individuos en su proceso también de acumulación y de riquezas, que lo vamos a ver cuando estudiamos el tema del origen de la familia. Todas las sociedades tienen familias, todas las sociedades tienen formas, hay familias mucho más determinadas por su cultura, son diferentes, algunas son más pasivas, otras más alegres, otras más... tienen sus particularidades. No es igual la familia cubana, por decir, a la familia venezolana, no es igual la familia europea, la familia africana, la familia venezolana, pero sin duda alguna hay un sincretismo y hay experiencias que se cruzan, ¿no? Hay un clásico, El origen de las familias, la propiedad del Estado, un clásico del materialismo dialéctico de Engel, que aborda este tema. Y lo aborda, hay unos críticos que dicen desde una perspectiva lineal de la historia, donde plantea que la familia viene de un proceso primero de las sociedades salvajes, sociedades primitivas, luego a las sociedades de una civilización superior, ¿no? Y que transitamos de un grupo de familias donde funciona la manada y digamos donde funciona el modelo matrilineal, en este caso la familia comunitaria, a pasar a ser una familia sustentada en la monogamia, ¿no? Una familia sustentada en la necesidad de la herencia con la aparición de la propiedad privada. O sea, una vez que aparece la agricultura y que ya esto es mío y que esto yo lo puedo producir y que ya no es colectivo, ¿verdad? Y que yo tengo la necesidad, con mi trascendencia biológica, de dejarle esto que es mío a alguien que también debe ser mío. Porque, o sea, un poco especulando yo aquí de cómo se pensaba o cómo se podía apreciar en esos tipos de sociedades, ¿no? Estamos hablando de que esa literatura es de 1884. Esa literatura que tiene muchos detractores, porque luego dicen que primero, que es una visión lineal de la historia, y segundo, que es un discurso que está orientado fundamentalmente para abordar la opresión de la mujer trabajadora en el concepto de familia que se edificó. Si venimos de un concepto de familia en la sociedad primitiva, que se consideró como un concepto de familia comunitario e incluso comunal, donde el referente era matrilineal, es decir, todos los hijos eran de la madre, el derecho materno,
no todos los hijos eran del padre, o sea, ¿sí me explico? Entonces, todo se valía por la línea materna. Luego pasamos a esta concepción que es patrilineal, con la monogamia, porque para el derecho paterno, sobre todo enlazado con este tema de la herencia y la propiedad privada que juega su rol determinante en el proceso de conformación de la familia. Hay especialistas que dicen que esta visión lineal de la historia y reconoce la evolución de ese proceso de organización de las sociedades en otras latitudes. Por ejemplo, en Asia, eso es en Europa, estamos hablando de una teoría que surge fundamentalmente en Europa, pero cómo fue en Asia y cómo fue en este otro lado del mundo, donde ni siquiera no existíamos en el concepto del mundo. Habían solo 3 continentes, Europa, Asia y África, pero el continente americano no existía. Lo más que existía, acuérdate, los conceptos de la edad medieval al descubrimiento, entre comillas, de América, el concepto que se manejaba de la existencia del otro lado del planeta era o el concepto de un platillo, de algo plano, donde no podía existir vida del otro lado. Si existía, estaba con la cabeza hacia abajo y llovía de arriba hacia abajo. O sea, los grandes conceptos que existían con respecto a esto, menos era posible pensar en que existían familias o que existían humanos o que existían personas conocidas, como se conocía bajo estos principios de los 3 continentes. De manera que lo que te quiero significar con esto es que pudieran habernos no visto, porque tú dices, ya va, para un segundo. Así lo pensaban y estaba occidentalmente visto desde esa visual. Pero la verdad es que aquí ya habían miles y miles y miles de hombres y de mujeres. Claro, y grandes imperios. Claro, además, lo que pasa es que... El imperio inca, el imperio maya, la gran fuerza de lo que ya había. Bueno, no se veía desde aquella mirada. Desde ese momento de la historia no existíamos. Pero la verdad es que no. Pero es que no podíamos existir. No podíamos existir porque primero no existía ni la tecnología ni los conocimientos en Europa, porque en Asia sí existía mucha tecnología para la navegación que pudiera surcar estos mares y los desafíos que eso implicaba. Segundo, el tema religioso determinaba la visión. ¿Y cuál era el tema religioso? Que la Biblia te hablaba de 3 continentes, no te hablaba de 4. Entonces, ¿cómo es un sacrilegio ir contra la Biblia en pensar en la existencia de otra masa territorial? Y es un sacrilegio pensar en humanos en esa otra masa continental, porque los apóstoles no pasaron a otro continente. Se hablan de los apóstoles en tres continentes. Fíjate, la iglesia podía admitir la idea esférica de la Tierra, pero no admitía la posibilidad de la existencia de otro continente, claro, y la posibilidad de la existencia humana de comunidades, porque esto iba contra la creencia religiosa. Entonces, para volver al punto del que estábamos hablando, una cosa es la conformación de las familias en esa Europa cuyo proceso de desarrollo del capitalismo ya estaba en auge, con todo este tema de la propiedad privada, y otra cosa era el desarrollo y la organización de las sociedades en familia en otros continentes. Tú te referías al africano y al continente asiático, ¿no? En el caso de Venezuela, por supuesto, determina mucho la forma en la que nos fuimos constituyendo bajo las teorías de las poblaciones, con la llegada de toda la migración por la parte norte, ¿verdad?, de América, y que fue dando comunidades fundamentalmente indígenas, comunidades fundamentalmente con una lógica y una cosmovisión enraizada en la naturaleza, pero también colectiva y extendida, el concepto extendido de la familia. Pero eso inevitablemente, cuando pasa el proceso de la colonización, la colonia, pasa a generar otras estructuras, otras formas. Se mezclan esas lógicas de organización de lo que reconocemos que es la familia. Porque, ¿qué es la familia? Para ir a un concepto. ¿Qué es una familia? Una organización, una estructura, como la célula fundamental. Cuando tú vas a la escuela, lo primero que dice la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es una estructura. Y esa estructura tiene diferentes formas de organizarse. Hay familias, como te decía, amplias, hay familias centradas en mamá y papá,
hay familias centradas en mamá nada más. Y con el pasar o con las transformaciones de la sociedad y de la humanidad, esos conceptos que tradicionalmente conocemos también van cambiando. Nosotros cuando hicimos la reforma de la ley, nosotros tenemos una ley que data del 2007, la Ley de Protección a las Familias, a la maternidad y a la paternidad, porque no podemos reconocer solo el derecho de la protección de la maternidad en nuestro país, sino que también existe el derecho a la paternidad, porque nuestros hijos, nuestras hijas tienen derecho a disfrutar de ese vínculo, de esa relación tan importante para el desarrollo de ese individuo y de su proyecto de vida, la presencia del padre, la presencia de la paternidad. O sea, nosotros necesitamos una sociedad que materne, pero también necesitamos una sociedad que paterne. Necesitamos los dos conceptos y los dos conceptos deben ser asumidos y protegidos. Generalmente hay tendencias que buscan a reafirmar el rol de la mujer en el ejercicio de la maternidad. Y el papá no importa, bueno, pero tiene que ver con estos conceptos que nos han impuesto, ¿no? El papá se importa en el desarrollo de esa organización y el rol del papá en el desarrollo de esa organización es fundamental, es mi mirada, pues yo lo defiendo mucho, no me inclino solo por el tema del rol de la mujer. Entonces, estos cambios en la sociedad nos traen un conjunto de debates y nosotros reconocemos en la ley, bueno, las familias, sus formas de organización son plurales. No hay una sola forma de familia. Que las tipifiquemos ya es otro debate en el que no nos metimos desde el punto de vista legal. Hace falta, y sí nos metimos desde el punto de vista legal, con la necesidad de estudiar, investigar y producir conocimiento en nuestro país sobre las familias que somos, sobre la composición de las familias que somos, porque bueno, en estos últimos tiempos nos están transversalizando 3 procesos fundamentales: el COVID-19 y sus consecuencias, las tecnologías de la información y sus consecuencias en esa organización, y el bloqueo y sus consecuencias dentro de ellas, por ejemplo, la migración y el movimiento que esto genera en la estructura de cada uno de los núcleos familiares en nuestro país. Familias donde los abuelos pasaron a ser los responsables de ese núcleo familiar, familia donde un progenitor migró del país, familia donde la mamá está al frente de los hijos y otras variedades en las que no podemos especular, sino más bien que debemos hacer una gran convocatoria para estudiarlas, para comprender cómo es que están constituidas esas formas de organización vital de nuestra sociedad, que en la política pública se señala como una escala de trabajo en la que tenemos que mirar o hacia donde todas las políticas debemos mirar. Hoy tienes al presidente Nicolás Maduro, María Rosa, pensando en la transformación del Estado, ¿no? Pensándolo de forma estructural, con una narrativa que apunta en este momento a 7 grandes bloques, ¿no? Él dice, la primera gran transformación es la económica, la segunda gran transformación es la de servicios públicos, la tercera la de la seguridad y la defensa, la cuarta es la transformación en el marco de lo social, la quinta en lo político, la sexta en el ámbito ecológico y de la independencia tecnológica, y el séptimo en el ámbito de la geopolítica internacional. Ahora, tú planteas la familia desde esta cosmovisión, desde este gran planteamiento, dices, mira, la familia venezolana es todo esto, ¿no? Y no es exactamente solo una mirada, es una forma organizativa. Pero tú dices, si es una forma organizativa, el Estado se forma a partir de 3 grandes bloques. Dices, un territorio, una población y un gobierno. Hay un cuarto elemento que la dinámica internacional plantea, que es el reconocimiento internacional. Son como los 4 elementos del Estado. Pero en estos 3 primeros, si tú planteas que la familia es el núcleo fundamental de la organización del Estado y el presidente está planteando avanzar en esa idea de la transformación del Estado, deberíamos de tener la mirada en función de cómo está estructurado ese primer nivel del Estado, que es el núcleo familiar, para que esto que viene avanzando para ir construyéndose aguas abajo en una dinámica más cercana a la gente, que es la dinámica de la democracia popular más cerca, vaya en un momento formal a encontrarse con la dinámica de la familia, ¿no? No individualizado quizás, sino más desde la lógica común,
más de lo que tendría que ver con el punto y círculo de varias familias, de un nuevo encuentro. Yo esto trato de verlo por lo que vienes hilando, porque me parece entonces que la familia, que en efecto lo creemos, es el núcleo fundamental de la organización de nuestra sociedad venezolana, pero además de la sociedad como un todo. Hoy, ¿cómo está estructurada esa familia? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cuál pudiera ser la mirada en la que nos encontremos para los años futuros? El presidente ha puesto una mirada sobre el marco del 2054 para el centenario del comandante Hugo Chávez. La familia venezolana de hoy, la familia que tenemos, ¿hacia dónde la proyectamos? ¿Cómo la quisiéramos? ¿Cuáles son los grandes retos en los que se debe involucrar hoy el Estado y la sociedad para avanzar en la construcción de esa familia? Seguramente no va a ser una amalgama de cosas, va a ser, diversas, compleja, convulsa, como es la propia sociedad, pero sí debe haber un marco referencial de hacia dónde deberíamos empujar, hacia dónde quisiéramos que fuese la organicidad de esa familia. ¿Cuál es? Porque al decir cuál es la familia que quiero, también digo cuál es la sociedad que quiero, cuál es el Estado que aspiro. Porque lo ves en lo chiquitico. Claro. Yo siempre me gusta mucho el ejemplo de hacer todo lo que pienso para mi país, para hacerlo en mi familia, ¿no? Tú dices, mira, yo quiero que mi familia apueste por una cultura del reciclaje, pero es que por eso yo quiero que el país recicle. Yo quiero que mi familia comprenda los procesos de la descolonización y el bolivarianismo, pero es que yo quiero que sea la sociedad toda. O sea, yo creo que la familia es eso, ¿no? El Estado pequeñito. Y bueno, luego lo va sumando y son muchas familias que terminan siendo una comunidad. Cuando sumas comunidad llegas a parroquia o a comuna. Cuando llegas a comuna llegas a municipio. Cuando llegas a municipio llegas a Estado. Pero al final es la sumatoria de abajo hacia arriba de la familia. Esa familia hoy en Venezuela, porque para aterrizarlo en Venezuela quizás la familia del mundo es sumamente compleja y diversa, pero la familia venezolana nuestra de hoy que tiene principios de ese sincretismo que somos como venezolanidad, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es la gran mirada y la gran apuesta de esa familia desde el punto de vista de lo que María Rosa se ha adentrado, de lo que sabe, de lo que conoce? ¿Hacia dónde debemos empujarla? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los grandes retos para poner a ese estadio superior, que es la mirada del 2054, los próximos 30 años, a toda la sociedad, que sea un espacio simplemente de ayuda, de orientación para construir una dinámica que apuntale a llegar a ese estadio en donde sea la familia anhelada, la familia de la utopía, la familia que todas y todos aspiramos? Sí, primero te digo o te reafirmo que más que el Estado se organiza en familias, es la población que se organiza, ¿sí? Para la supervivencia. ¿Para qué se organiza una familia? ¿Para qué se organiza la población? Para sobrevivir, para satisfacer un conjunto de necesidades que van desde lo afectivo, lo emocional, hasta la producción de los satisfactores de sus propias necesidades. Es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo y bueno, eso implica, digamos, una explicación mucho más amplia. Y eso forma parte entonces ya del concepto de Estado, ¿no? Y quería decirte esto para no creer que son las instituciones del Estado que se organizan en familia, ¿no? Luego tú me hablas de los retos y los desafíos. Te planteaba uno hace un momento. Nosotros debemos ir a un proceso de actualización a través de mecanismos, de estudios, de investigación y de producción, de teoría, de comprensión de esa realidad que está allí, que es latente y que tuvo grandes transformaciones en un periodo corto, pero te estoy hablando desde la llegada de la Revolución Bolivariana en su primera década, con significativos procesos de protección social dirigidos a sujetos claves como la mujer, el adulto mayor, las personas con discapacidad y la infancia, que todos están dentro del núcleo de la familia e incluida la juventud. Entonces, un primer desafío, la comprensión de eso y asumir entonces que eso existe, cómo existe, para luego convertirlo en códigos claves en el desarrollo de políticas públicas. Porque si tú no comprendes que existen familias donde sus miembros tienen algún tipo de discapacidad y sus lógicas de relacionamiento y de acceso a los servicios son diferentes, muy lejos estás de adaptar el desarrollo de las políticas públicas a esa realidad, ¿no? Si tú no comprendes, por ejemplo,
que una familia puede estar hoy, en el caso venezolano, representada por el abuelo, por la abuela, más los nietos, y no por el concepto que tenemos de mamá, papá y los hijos, muchos derechos que están consagrados en la Constitución y que se desarrollan a través o se garantizan a través de políticas públicas, pueden encontrar limitaciones para su materialización, porque en lo común tú no conoces eso, tú no reconoces eso como una familia, como un tipo de familia. Me explico, Claro. ¿verdad? Luego, algunos retos, digamos, abuelo de pájaro. Coincido contigo y quiero traer a la reflexión una organización para qué. ¿Qué tipo de lógicas culturales debe desarrollar esa organización que se da a la sociedad? ¿Lógicas para la paz, para la democracia? ¿O lógicas para la anarquía, para el fascismo, para el irreconocimiento del ser humano, para el abandono, para la no pertenencia, para el no reconocimiento del otro, de la otra? Cualquier modelo de sociedad que se esté replanteando y que quiera construirse tiene que mirar los patrones entonces de crianza, los patrones del desarrollo de la paternidad y la maternidad en esas organizaciones de base. Porque ahí lo que se están recreando son valores, principios, lógica, relaciones, vínculos, conexiones que van formando a individuos y que van formando sus proyectos de vida. Luego está la necesidad de el trabajo hacia los cuidados. Creo que es un gran desafío en esta etapa, porque una gran crítica que ha recibido el tema de las familias es que la mayor carga de las actividades y de las labores y del trabajo recaen sobre nosotras las mujeres. Es decir, donde el hombre desarrolla un rol de la fuerza y la mujer, y hacia afuera de proveedor, y la mujer desarrolla el rol de los cuidados. Entonces, toda la dinámica del cuidado, de garantizar la alimentación, de garantizar el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, la organización de la vida material, del espacio donde se convive, recae en nosotras las mujeres. Pero además, señalado con elementos fundamentales como madres de niños, o sea, de 0 a 3 años de edad, que implica una independencia de su progenitora, y ese rol ni es tarea ni es actividad, es un trabajo. Recae exclusivamente sobre la mujer, y los demás integrantes del núcleo familiar se desentienden de esa responsabilidad. Pero además la comunidad se desentiende de esa responsabilidad. Entonces, con el tema de los cuidados hay grandes desafíos. Primero, reconocerlos en sociedad, replantearnos políticas para redistribuirlo y que la carga no recaiga en la mujer, y replantearnos mecanismos para reducirlos. Cuando planteamos su reducción, estamos planteando que el individuo, que el adulto mayor, que el niño, que una persona con discapacidad gane en autonomía y en individualidad. Y eso solo es posible con la participación o con el desencadenamiento de políticas públicas que habiliten a la comunidad con sistemas terapéuticos de acompañamiento, de profesionalización y de registro incluso de los cuidadores y de las cuidadoras, para que gocen de mayores garantías y de mayores derechos en la sociedad. Entonces yo me iría, digamos, por esos dos elementos que me parecen cruciales. Déjame atajarte un segundo, porque este tema de los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Hay una ley construida a partir de los cuidados para la vida, ¿no? Sí, correcto. El sistema de cuidados para la vida. El sistema de cuidados para la vida. Una ley maravillosa. Pero además, hay como una situación que yo particularmente me tropecé, que tiene que ver con la construcción de la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Allí veíamos como una cosa transversal que el tema del cuidador del niño o de la niña o del adolescente era una carga familiar 24/7 para el hombre o la mujer que le correspondía este tema, ¿no? Y luego vimos el siguiente tema con eso, nos llevó a ver el panorama de dos enfermedades inmediatas. Una tiene que ver con la fibrosis quística y el otro tiene que ver con las personas que sufren de celiaquía o son celíacas, ¿no? Pero hay un patrón común, porque tú me estás planteando a la familia y me estás planteando la crianza, en donde ambos, tanto padres, madres, abuelas, abuelos, todo el núcleo familiar confluye,
pero me estás planteando que la familia se dedique a buscar trascender, no solamente de cómo actualmente funciona, sino de cómo aspira a una sociedad distinta. Correcto. Y si aspira a una sociedad distinta, eso que te acabo de referir, que tiene que ver con cuidado para la vida, debería pensarse, y te invito a que compartamos esta batalla juntos. Yo quiero entrar en batalla por una nueva forma de alimentarnos, porque creo que hoy está siendo injusta la forma en la que le entregamos una golosina o un dulce a nuestros hijos e hijas y los estamos envenenando desde muy chiquiticos. Les damos un pepito, un chistrillo, un dorito, sin hacerle publicidad a ninguno de esta chuchería, pero la verdad es que contienen un altísimo nivel de veneno para los niños. Hoy hemos logrado, y creo que el gobierno venezolano ha hecho un enorme avance al hoy remarcar, todas las golosinas dicen altos en azúcares, alto en sodio, alto en grasa saturada. El que lo diga no quiere decir que lo van a dejar de consumir, para nada. Pero creo que hay que apuntar desde la crianza, desde la familia, hay que lanzar un enorme gran reto por tener una cultura, porque entonces esto permite que más niñas y niños progresivamente van a tener un conjunto de situaciones patológicas, de enfermedades crónicas, bueno, como la diabetes, como el cáncer, que se van a profundizar mucho más en la medida en que no los trabajamos desde muy pequeños. Y quiero convocarte, porque sé, María Rosa, de tu sensibilidad para con la crianza y con el fundamento formal de la sociedad, quiero convocarte a que demos un gran boicot a lo que hoy es el veneno ya más explícito de la humanidad, que tiene que ver con la azúcar refinada. O sea, no vale que te comas una manzana o te comas un cambur o te comas una fruta nuestra, una naranja, una mandarina, que contienen azúcar y son azúcares sanos. La cosa realmente se profundiza cuando agarras y te tomas un refresco, ¿no? Pero, hey, el tema de la diabetes es un tema fundamental a tratar. Sí. Y la familia venezolana tiene que asumir ese gran reto. Sí. Que hay que trabajar. Yo hablaba, por ejemplo, de esto, que es una convocatoria, pero además tú planteabas al inicio esto de la construcción de la red de vínculos para la vida, que creo que hay que trabajarlo a partir de los cuidados para la vida. Habrá que ver cuánto la tecnología y la lógica de los medios hoy digitales afectan a la vida misma en la familia. A veces quizás estamos juntos y no estamos. Estamos en la sala de nuestra casa y cada uno con un teléfono. En la pandemia quizás fue parte de las cosas que ocurrían, ¿no? Sí, correcto. Mientras más juntos, más distantes. Y quizás entonces toda esta idea formal de la familia como estadio para hacernos cada vez más humanos, más entre nosotros. Yo veo el momento de Chávez y la familia. Chávez lo tenía muy claro, ¿viste? Sí. El comandante Chávez decía lo significaba cada vez que podía. Pero lo decía clarito. Decía, mira, yo veo una familia, la familia venezolana es muy bonita. Él la planteaba, decía, es una madre y un padre que duermen con sus niños en su casa y se levantan a las 6, 7 de la mañana, no se levantan a las 3, 4 de la mañana para irse a trabajar a ¿Te acuerdas de aquella batalla por el cambio de los horarios? A otra parte de la ciudad. No, se para tempranito a las 6 de la mañana, que es una hora buena. Descansaron los padres y las madres juntos, durmieron acurrucaditos con su muchacho y se levantan y desayunan juntos y después se van caminando, decía Hugo Chávez, hasta la escuela que está ahí cerquita. Y dejaba a su muchacho y lo recibía una maestra o un maestro de la comunidad que se formó y es educador, pero se quedó en el barrio, ahí en la comunidad. No vino maestra de otro lado a dar clases para acá, sino que se quedaba ahí. Inmediato te vas caminando a la EPS o al espacio cooperativista que organizamos en la comunidad para la acción productiva. Pero luego vuelves al mediodía, recoges a tu muchacho y vienes a la casa y almuerzas con él. Y vas compartiendo la vida del desarrollo del muchacho, lo vamos criando como entre todos. Correcto. Y después es una crianza colectiva. Y luego lo vuelvo a la escuela, pero ahora el niño no va a ver clases de matemática, de ciencias, ni de física, ni de literatura, sino que en la tarde se queda para ver teatro, cultura, para ver deporte, para acciones complementarias que van a hacer que el muchacho se vaya formando integralmente. Y a las 6 lo vuelves a recoger y te lo traes para la casa.
Y entonces tienes un espacio público cercano, una plaza, un parque, una cosa ahí que permite que entonces vayan todos a ver una obra de teatro en la misma comunidad. Era la familia de Hugo Chávez. Decía, incluso si te llega a enfermar por alguna razón el muchacho, vas a tener un consultorio de barrio adentro ahí cerquita, 24/7 para esa idea de la familia comunal, de que no nos tengamos que mover tanto, porque al final esa locura en la que nos ha metido el sistema, bueno, yo voy a poner un ejemplo muy mirandino. Hace que le tengan que venir desde los Valles del Tuy gente a las 2, 3, 4 de la mañana para poder llegar a Caracas a trabajar y entonces terminas luego yéndote a las 7, 8 de la noche y llegas a las 11. Y entonces, ¿cuándo viviste? ¿Cuándo fue la vida formal? O sea, no viviste, no hubo vida. Y si es para la vida, y si estamos reflexionando sobre la crianza, la familia, la idea formal de que son parte de la organización de la sociedad, su primera gran célula, cómo replantear. Ya estamos por cerrar el 9º capítulo del Popular Podcast, un podcast interesantísimo con temas extraordinarios, con unos temas muy sensibles. Estamos pariendo el 9º episodio, al igual que los 9 meses para la vida. Hemos tenido naciendo con el 9º episodio. A María Rosa Jiménez y creo que hay grandes retos de repensar a la familia, de replantear. Seguramente este es el inicio de varios podcasts. Yo te invito a que empujes con fuerza y traslademos esta necesaria información a la sociedad y que abramos el gran debate. Decía Fidel siempre, el debate central siempre va a ser el debate de la batalla de las ideas. Es el gran centro de la vida misma de la sociedad. María Rosa, los retos por venir de la familia venezolana y de la familia para la vida, de la familia donde no nos empuje el sistema en el cual estamos insertos, no nos empuje a no vivir, sino que nos empuje a vivir. ¿Cuáles son los grandes retos? Sí, hablábamos de algunos. Yo con esa reflexión que tú haces, significar que la comunidad también cría y es un espacio maravilloso para la crianza colectiva, para el cuidado, para estar pendiente del niño, de la niña, del joven, de la joven dentro del territorio. Que en la comunidad está la escuela y a través de la escuela el Estado tiene nada más y nada menos que el gran desafío de ser el orientador de la educación de esas nuevas generaciones, pero que la familia en su vínculo con la escuela tiene la gran responsabilidad de ser el espacio de socialización, de valores, de principios y sobre todo de afectos, porque generalmente queremos que en la familia sea otra escuelita reproduciendo tareas y tareas, ¿no? Lo que necesitamos que se reproduzca en la familia con mucha fuerza es el vínculo. Por eso es que me he declarado en una batalla por la construcción de una red de vínculos para la vida. Somos un conjunto de compañeras y compañeros que estamos haciendo ahorita procesos de formación en constelaciones familiares, por ejemplo, para hacernos de algunas ideas de algunos sistemas terapéuticos que nos van a ayudar a todo este trabajo. Mencionabas el tema de la pandemia. Me parece que desde el punto de vista hegemónico la pandemia fue un plan precisamente para alejarnos de la socialización y para acercarnos al conocimiento de un mundo que promueve un mercado y que lleva a las infancias, a los jóvenes, a las mujeres y que nos lleva a todos a estar dentro de ese mercado moviendo datos y datos como el pilar fundamental que va a mover la economía mundial. La pandemia no nos acercó, yo te decía algo y lo voy a decir a todo riesgo aquí. A mí creo que nos acercó más cuando sufrimos el atentado al sistema eléctrico nacional, aquellas semanas sin electricidad, sin posibilidad de la luz, de las conexiones telefónicas. Hubo esa conexión de mamá, échame el cuento, papá, échame el cuento, hablemos de esto, abrázame. El juego, el presidente Nicolás Maduro significaba en estos días la importancia del juego. ¿Pudieron tus chamos recordar aquella María Rosa que moneaba y que se lanzaba en un río y que agarraba un mango y que... La competencia de 8 hermanos para agarrar el mejor mango a las 4 de la mañana en toda esa montaña. Una experiencia bellísima. El reto por la alimentación nutritiva, sana, pero que no es nutritiva y sana desde el punto de vista solo de nutrientes, sino también de la edificación de la contextura del ser humano y de la inteligencia. Mira, el azúcar es un arma destructora de la vida. Ya hay planteamientos hasta los 2 años. 0 azúcar, por favor. Si amas a tu hijo, si amas a tu hija, hasta los 2 años, 0 azúcar. Incluso
cero sal, bajito en sal porque se comprometen los riñones y todas estas enfermedades, si queremos tener una cultura preventiva y no llegar a sistemas de salud colapsados, como nos los ofrece el capitalismo, sino a sistemas de salud que empiezan desde la familia, que empiezan desde lo que comemos, tenemos que dar una batalla. Y es una batalla que amerita de mucho amor, de mucho compromiso y que amerita de mirar nuestros orígenes, de mirar nuestras raíces y nuestras potencialidades. Me preguntabas desafíos rumbo al 2054, 2030, incluso 10 de enero. Yo diría que el 10 de enero empieza una nueva etapa del periodo de gobierno de la Revolución Bolivariana y que el presidente Nicolás Maduro está, digamos, enfilando claramente en ese sistema de gobierno, pero hacia las familias venezolanas, hacia la unificación de las familias venezolanas, hacia la dignificación de la mujer, hacia la dignificación del hombre y su capacidad de trabajo, hacia el empoderamiento de las nuevas generaciones, estos conceptos maravillosos, grandes misiones de nuevas generaciones que enfrentan nuevas generaciones de problemas que no reconocen las generaciones que venimos cabalgando en esta lucha, pero que le abren las puertas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Me parece una cuestión maravillosa, Rodolfo, y creo que tenemos que significarlo en este tema. Y el quien nos escucha dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la familia con eso? No, es que esas son las políticas para una escala donde se organiza la sociedad, la población, en un concepto que quería referírtelo. Una familia es un sistema. Dicen desde las constelaciones familiares que un sistema todos pertenecen. Pertenecen tus ancestros, pertenecen el que no nació, que iba a nacer y no nació, pertenece el que estuvo y se fue, pertenece el que no es familia por vía sanguínea, pero que es familia porque está allí. Yo quiero hacer una rectificación. Nosotros tenemos 4 hijos porque el hijo mayor de mi esposo, aunque tiene su mamá y disfruta de la maternidad de su mamá, también convive en nuestro sistema familiar. Y yo lo amo, lo quiero, lo respeto como parte de esas relaciones amorosas y afectos que nosotros y nosotras estamos construyendo. Y así hay muchas realidades en las familias venezolanas. Las familias de corazón, las que se atreven a dar el paso de adoptar y de recibir en su núcleo y de abrir ese sistema y darle el espacio, la entrada a ese otro ser humano para que tenga derecho a una familia, derecho a la paternidad, derecho a la maternidad, derecho a la protección, derecho a la socialización. O sea, yo contigo concluyo que se nos quedaría corta esta reflexión que hemos hecho, que estamos dando pinceladas, algunas muy abstractas, otras muy concretas, que hace falta mucho trabajo por hacer, pero que la revolución bolivariana con Chávez y con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, porque fui testigo presencial de eso, he sido testigo presencial de eso. Nicolás Maduro creó nada más y nada menos que el sistema de bases de misiones para aterrizar todas las políticas sociales, para acercarla lo más posible a la comunidad de la familia. Creó la gran misión Hogares de la Patria para proteger a la familia, pero él habla de 2 conceptos fundamentales. La protección, que es la materialidad, las políticas públicas en ese sentido, y hemos legislado, tú también al frente de tareas importantes en el Parlamento, has legislado instrumentos vitales para reconocer nuevos problemas en la sociedad venezolana, pero también la dimensión espiritual. Y el presidente Nicolás Maduro en ese sentido es un desprendido, entregado, es muy telúrico, amoroso y energético. Cuando el presidente dice, bueno, vayamos a una gran batalla por la emancipación de la mujer, por los derechos de la mujer, porque al atender eso también atendemos este sistema que son las familias y que las familias venezolanas somos un referente de amor, de encuentro, de jodedera, de superación de las dificultades, de construcción de esperanza, de construcción de sueños, y lo vamos a seguir siendo por más dificultades que nos encontremos en el camino. Somos capaces de lograr la sociedad que queremos. 9º episodio del Popular Podcast. Nos vamos. De verdad, gracias María Rosa Jiménez por haber venido a este espacio que además deberíamos tener la oportunidad de llevarlo a un segundo, tercer, cuarto encuentro, a 9 encuentros quizás, y así lo terminamos de consolidar. Pero bueno, yo coincido contigo. Creo que la revolución lo ha hecho bien. Creo que hemos entrado en la cruzada final para este próximo periodo, para dar un vuelco irreversible a lo que creemos y empujamos como idea. Y yo estoy seguro que Nicolás, que es un hombre del pueblo, que es un hombre igual a nosotros, un muchacho del barrio,
nos va a ayudar a que consolidemos formalmente este episodio final de un largo proceso para que lleguemos al 2030 y le digamos a nuestro querido libertador Simón Bolívar que no aró en el mar. Y bueno, luego pongamos la mirada alta en el centenario de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Quiero obsequiarte una franelita del Popular Podcast. Épale, te la hice en azul. Exclusiva. En azul. Azul. Solo porque hoy azul. viniste de azul. Y bueno, el azul es uno de los colores más maravillosos. Dice la historia, ojalá sea así o no, dice que aquel amarillo y rojo de la España fue imbricado con el azul mirandino y por eso nuestra bandera es amarillo, azul y rojo. Viva Miranda. Viva la gran poesía de la Colombella que todavía está por hacerse, ¿no? La gran patria latinoamericana. Para ti, y bueno, con el mejor de los cariños y gracias. Aprecios. Está bellísima, está bellísima. Mira, la voy a usar con la red de vínculos para la vida. Gracias, 9º episodio, nos vamos. Muchísimas gracias a todas y todos. Tuvimos como invitada a nada más y nada menos que a María Rosa Jiménez, una monaguense llena de pasión que además en época del proceso contra la Canariña nos va a dar suerte para que le ganemos con muchos goles a nuestro Brasil pentacampeón, nuestro Brasil latinoamericano. Chao, gracias Rodolfo.